Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Estamos pues a punto de comenzar a desglosar lo que ha sido la agenda informativa de horas anteriores y la que está en desarrollo, que es esta, la del martes 23 de julio. Bueno, enhorabuena, estamos con luz. Ese es el tema fundamental, ¿no? Vamos a ver si en el recorrido o en la dinámica misma de esta primera emisión del noticiero de Televen conocemos qué sectores y pedimos a ustedes que puedan reportar a través de los mecanismos que presentan las redes sociales si tienen dificultades o contratiempos, porque lo que tenemos es una información muy general, muy escasa, muy limitada, que surge del testimonio fundamentalmente de las personas que van pues ofreciendo detalles de si en su sector, en su ciudad, en su zona, en su lugar hay servicio de energía eléctrica, ¿no? Todo más o menos, para recapitular, fue así, por lo menos la información que se maneja y que tenemos acá en esta primera emisión de noticiero de Televen. En principio, ya en horas de la mañana, por ejemplo, en ciertos sectores de la capital de la República se habían presentado contratiempos, ¿no? Había algún registro, incluso un llamado que hizo público Corpoelec. Pero esto fue mucho más allá, no quiere decir que allí estuvo el origen, ni mucho menos. Todavía se desconoce el origen, no hay una información oficial en este sentido, salvo la que ofreció el ministro de Comunicación e Información. Digo esto, información técnica que nos permita saber dónde estuvo el origen, la génesis de esta falla que dejó al 94% del país sin el servicio de energía eléctrica. Eso ocurrió aproximadamente a las 4:40 minutos de la tarde. Comenzó entonces a moverse con alguna dificultad la información a través de redes sociales y luego se extendió finalmente sobre la 1:08 minutos de esta madrugada del día de hoy, martes 23 de julio, regresó en muchos lugares del país, de acuerdo a una información muy parcial, repito, reitero, y limitada, comenzó a llegar la luz. A ver si en el desarrollo mismo también ratifico de esta dinámica de la primera emisión de noticiero de Televen, tenemos algunos otros detalles, pero esa más o menos fue la información sobre la hora en que se fue la luz, en buena parte o en la mayoría del país. Hay algunas infografías que explican en cuántos estados, quizá Amazonas fue el único que no recibió el impacto de esta caída del servicio de energía eléctrica. Y luego a la 1:08 minutos de esta madrugada, pues regresó. Esto desde luego, desde ayer en horas de la tarde, en todas las ciudades del país, fundamentalmente en las de mayor concentración demográfica, pues generó el desastre de costumbre. La anarquía, el desorden, la carencia del transporte público, la movilización de la gente, tenía que caminar. En la capital, pues el servicio del metro de Caracas se detuvo por completo, el transporte público trabajaba pues hasta donde puede su capacidad y sus posibilidades. Bueno, los abusos de costumbre que siempre surgen con algunas personas que comienzan a piratear, como suele decirse en el argot del automovilista y también en el de los motorizados, y comienzan a solicitar para mover a la gente tarifas realmente escandalosas. Por lo demás, se generó un serio problema con el tránsito, los semáforos dejaron de funcionar y aún muchos siguen sin funcionar. Otros problemas también se presentaron. El servicio del tren hacia los valles y desde los valles del Tuy también se detuvo. Mucha gente no se pudo regresar a los valles del Tuy porque el servicio del tren pues no tenía la necesaria inyección de la energía eléctrica. Y así, bueno, en términos generales, pues se presentaron los problemas. Y desde luego también comenzaron a surgir los planteamientos del por qué esto ha ocurrido. Bueno, ya decíamos que la versión oficial, esto lo decía el ministro de Comunicación e Información, fue renovar el criterio de los otros apagones, un ataque electromagnético. Este es el quinto apagón del 7 de marzo, así enorme, grande, nacional, que hemos registrado. No es el quinto el que se ubicó ayer desde las 4:40 minutos de la tarde. Entonces decía
que la versión es el ataque electromagnético que se estaba trabajando para lograr rescatar y tener de nuevo el servicio de energía eléctrica. No hubo una versión, no sé si ahora, tal vez revisando el portal de Corpoelec, pero no hubo una versión de parte del Ministerio de Energía y de la empresa generadora del servicio de energía eléctrica sobre cuál fue la razón. No obstante, algunos ingenieros electricistas, expertos en el tema, señalaban que pudo haberse registrado un exceso en la operación de servicio, que pudo haberse registrado una operación de sobrecarga, que esto era previsible porque los problemas en el Guri pues continúan y hay dificultades. En este sentido, hay pues algunas versiones aún no precisadas, por eso es importante tener mayores detalles de lo que pudo haber ocurrido en el día de ayer y conocer desde luego el origen de esta tremenda falla que dejó sin servicio eléctrico, como algunas informaciones señalan, al 94% de Venezuela. Esto también desde luego tuvo una gran repercusión internacional, porque como es el quinto apagón, mucha gente está realmente impactada por lo que esto significa. Hay que esperar en el día de hoy a ver si algunos otros expertos y que también Corpoelec puede informar con detalles dónde se originó esa falla que dejó al país sin el servicio. De todas maneras, ya en otro plano, algunos dirigentes del partido del gobierno insinuaban que había el propósito de provocar esto, que había algunos ingenieros que estaban detrás de todo esto, que estaban realizando augurios sobre lo que iba a pasar y posteriormente ocurrió. Bueno, ya se verá, ¿no? Hay sobre el tema una profunda sensibilidad y no es para menos, porque lo que generó el primer gran apagón del 7 de marzo y lo que originaron los posteriores apagones no es cualquier cosa, ¿no? Además de las pérdidas y todo el trauma emocional que dejó eso en los venezolanos y que aún sigue dejando en los venezolanos. Bueno, hubo algunos problemas menores que tuvo que atender pues el cuerpo de bomberos, la policía se colocó en alerta porque siempre hay un tema que todos conocemos muy bien, que es el de la inseguridad, pero bueno, ya veremos y estará la expectativa de que pueda ocurrir y bueno, y esperar, como suele decirse, y rogar que no se presente una situación de este tipo porque deja efectos muy significativos pues en todo el país, ¿no? Y lo hemos vivido. ¿Para qué añadir más? Bueno, vamos a otros temas. El tema de las conversaciones de Barbados, el manto de misterio todavía, no se sabe nada, hay razones para ello, ya se ha explicado lo suficiente que uno de los compromisos, por lo menos que solicita el gobierno, un mediador de Noruega, es que no se hable de ello. Esto, evidentemente, que invita a que se hagan todo tipo de especulaciones y que se manipule y que haya versiones interesadas de lo que allí pudiera estar ocurriendo, ¿no? Entonces, pendientes. Lo que parece ser es que esas conversaciones van a continuar en este sentido. Ayer, por cierto, en este caso el jefe de la delegación en Barbados, pero que estaba aquí en Venezuela, el ministro de Comunicación, se refería al tema del famoso avión de los Estados Unidos que habría pues penetrado el espacio aéreo del país, ¿no? Él ofreció explicaciones, convocó a los medios de comunicación social, mostró algunos videos y daba información en ese sentido y habló ya no de 76 sino de 78 incursiones y que incluso señalaba el avión a la hora en que él ofrecía cerca de la 1 de la tarde de ayer. La versión a la prensa estaba de nuevo cercano, sobrevolando o en proximidad al espacio aéreo venezolano. Sobre esto, por cierto, él decía entonces que no habían sido 76 sino 78. Entonces, sobre esto, por cierto, señalaba también el canciller de la República que la situación sería planteada a nivel internacional porque consideran que se trata de una provocación permanente pues hacia el gobierno o hacia Venezuela como tal. Otros temas también que van destacando en la agenda del día de hoy, bueno, el tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Muchos están generando demasiadas expectativas sobre ello, muchos están señalando que de una vez la Asamblea Nacional debe aprobarlo. Eso, por cierto, Guaidó señalaba
presidente del Poder Legislativo, que eso no significa, y ciertamente parece ser que es así, una invitación a una intervención militar de seguidas. Es un proceso burocrático que primero lleva a la aprobación, eso es reinsertar a Venezuela, porque Venezuela fue por muchos años miembro del TIAR, reinsertar a Venezuela dentro de ese mecanismo, bajo, digamos, la orientación de la Asamblea Nacional, luego llevar esto, la aprobación a la Organización de Estados Americanos, donde se discutirá y se aceptará o no se aceptará la reinserción de Venezuela al mecanismo del TIAR, y posteriormente, si hubiese el consenso entre países o lo solicitase, digamos, la representación venezolana allí, que ahora es la del líder opositor Juan Guaidó, la activación del mecanismo es bastante más complejo. Hay ciertos problemas de interpretación y lectura, al parecer, sobre el propósito de este TIAR, que al final de cuentas no ha sido precisamente un elemento, desde que se creó hace muchos años atrás, efectivo para proteger a los países frente a una eventual intervención foránea. Ya tenemos el ejemplo que ocurrió con las Islas de las Malvinas y la postura asumida incluso por algunos países firmantes de ese TIAR, ¿no? Así que bueno, es un tema también importante. Ayer también conocíamos, nos vamos al tema de la migración, una declaración de Elliot Abrams, representante especial del gobierno de los Estados Unidos para el caso de Venezuela, donde afirmaba que el permiso temporal para que venezolanos permanecieran en los Estados Unidos no se va a aprobar como tal. Así que, bueno, creo que esto tiene que ver con trabajo y presencia, en fin. Así que ese permiso temporal que está solicitando la comunidad, sobre todo la que vive en los Estados Unidos y la que vive en el sur de los Estados Unidos, la de Florida, pues parece que el gobierno, es un problema legal, decía Elliot Abrams, es un problema de tribunales, y como está la autonomía federal en cada uno de los estados norte de los Estados Unidos, entonces el tema es mucho más complicado, ¿no? Así que bueno, es también una información que destaca en la agenda del día de hoy. Bueno, hay otros elementos también que están dentro de lo que es la cotidianidad, que de ello hemos hablado de manera recurrente. Y en el tema internacional, bueno, también tenemos el segmento, está el tema de España. Comenzó ayer el debate sobre la investidura, hoy es la primera votación para ver si Pedro Sánchez, que por cierto se refirió ayer en el debate, vivimos las consecuencias del bajón. Esto fue un bajón hace un momento cuando desarrollábamos pues el planteamiento inicial en esta primera emisión de Noticiero de Televen, pero bueno, afortunadamente se recuperó el servicio de energía eléctrica. Les hablaba del tema internacional, les decía lo de Pedro Sánchez, la investidura, que hoy es la votación, y agregaba que precisamente en el discurso de ayer, en el debate inicial entre Sánchez y los líderes de los diferentes partidos representados en el Parlamento español, pues se hablaba del tema de Venezuela y ratificaba el compromiso con el país y en la búsqueda de una salida democrática y electoral para Venezuela, porque el tema Venezuela se tocó precisamente en ese debate también de parte de otras organizaciones políticas, ¿no? Españolas me refiero. Bueno, también tendremos el segmento deportivo con sus detalles. Bueno, y al final siempre presentamos la información de arte y espectáculos. Bueno, hoy tendremos como invitado, por cierto, estaremos conversando que lo había olvidado en el segmento de la entrevista, con el rector de la Universidad Monte Ávila, Francisco Febres Cordero. Bueno, entonces ahora vamos a recorrer nuestra portada, ¿no? En esta primera emisión de Noticiero de Televen vamos a presentarla, con el apoyo pues visual que por lo general siempre tenemos. Bueno, el país colapsó ante un nuevo apagón del servicio de energía eléctrica que se registró en horas de la tarde de este lunes. Seguimos, el gobierno nacional denunciará ante instancias internacionales la incursión en el país de una aeronave estadounidense. Esto lo anunció el canciller de la República, Jorge Arreaza. Otro tema para la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional: el Estado tiene responsabilidad de la masacre que se registró en San Félix, en el estado Bolívar. Tema internacional: ayer volvieron a marchar en Puerto Rico en protesta para presionar la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Bueno, ya habíamos adelantado que en el espacio de la entrevista conversaremos con el rector de la Universidad Monte Ávila,
Francisco Férez Cordero, y al final tenemos la información siempre de arte y espectáculos. Uno de los temas, presentan tráiler de Top Gun, Top Gun Maverick. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos de inmediato los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, la prensa internacional, el recorrido que hacen los corresponsales, bueno, y las informaciones que nos van llegando a la mesa de trabajo, ¿no? Debe ser una actividad o una agenda muy dinámica en el día de hoy. También el tiempo y el tránsito. Kevin queda con ustedes. Kevin, buenos días. Buenos días, Carlos. Con luz, por lo menos. Con luz por ahora, ¿no? Acá estamos, equipo mínimo, bueno, contra todas las adversidades, ¿no? Todo el equipo, aquí están camarógrafos, productores, llegamos acá al canal para cumplir con el compromiso de informarles a todos los televidentes, ¿no? Que nos acompañan a esta hora, o que tienen la oportunidad de acompañarnos, porque no todos los sectores están con energía eléctrica a esta hora. ¿Tiene alguna información en ese sentido? Bueno, yo quería centrarme primero en el tuit que emitió el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en la noche de ayer, cerca de las 12 de la madrugada. Ya lo van a tener allí en sus pantallas para leerlo para todos ustedes. Dice lo siguiente, allí lo tienen, atención: para coadyuvar en el proceso de reconexión que se está realizando del Servicio Eléctrico Nacional, se suspenden las actividades laborales y educativas regulares el día martes 23 de julio, es decir, hoy. A menos que algo urgente lo requiera, recomendamos mantenerse en sus casas. Este tuit fue publicado por el ministro de por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, hace 6 horas, es decir, hace aproximadamente o cerca de las 12 de la madrugada, luego de este apagón nacional, ¿no? Este quinto apagón nacional, como bien lo comentabas. También a través de redes sociales se pronunció el ministro de Energía, ¿no? El recién nombrado luego del apagón del mes de marzo, el señor Freddy Brito. Allí lo tienen en sus pantallas. Hace 4 horas publicaba lo siguiente: seguimos avanzando en la recuperación del sistema eléctrico nacional con el compromiso y el esfuerzo de los trabajadores de Corpoelec que se encuentran laborando para el beneficio del pueblo. También, Carlos, hay algo bien particular, que es que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hacía un pronunciamiento ayer sobre investigar a la constituyente, de la constituyente. El de la Asamblea Nacional Constituyente, exactamente, de investigar a Winston Cavas, ¿no? Una persona que, bueno, indicaba que la falla un especialista en temas en la materia, sí, y él hacía su opinión, emitía su opinión de lo que estaba sucediendo según sus investigaciones. Y bueno, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente como que ordenaba investigar a esta persona por motivos que, bueno, aún desconocemos, ¿no? Y también, a su vez, se pronunciaba a través de Twitter, luego de todo este apagón, ¿no? Decía, etiqueta, numeral basta de ataques a la patria. Esto lo citamos de la cuenta del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Siguen los ataques al sistema eléctrico nacional, la derecha venezolana apoyada por el imperialismo norteamericano. Mucha conciencia y organización popular para no caer en provocaciones. Unidos nosotros venceremos. Esto lo estamos citando pues del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Y bueno, son distintos los pronunciamientos que han existido a través de Twitter. Aún no hay un pronunciamiento oficial, una vocería oficial, ¿no? A través del canal del Estado. Suponemos que en el transcurso de la mañana lo habrá, y bueno, nosotros estamos bien atentos acá, ¿no? A todo lo que se pueda generar durante esta mañana. No, y saber también de qué zonas, por eso lo señalaba hace un momento, que a través de la comunicación vía redes sociales, si tienen esa oportunidad, nos pudieran decir qué zonas del país se encuentran sin el servicio de energía eléctrica. Bueno, acá los tengo, acá nos han llegado varios mensajes, vamos a leerlos también para todos ustedes. Por ejemplo, Johnny González, arroba Johnny Piso 17, nos dice lo siguiente: Maracaibo aún sin luz desde las 2:01 de la tarde del lunes, son las 4 a.m. del martes. Arroba Corpoelec Zulia, bueno, hace un llamado allí a Corpoelec. También Henry Fernández nos dice, arroba el noticiero, buenos días, en Mérida continúa el apagón, 14 horas hasta este momento. Isamar, arroba Isamar 392542, también dice Aragua sigue sin luz. Luz María, buen día, en las poblaciones de Belén y Huihue en el estado Carabobo seguimos sin luz. Vicen, Venezuela 59, numeral sin luz, en Lechería sin energía eléctrica, 6:18 de la mañana, es decir, hace 10 minutos. Piro, Piso Liro, también dice etiqueta, numeral sin luz, en Lechería a esta hora sin energía. Y bueno, son distintos los mensajes que nos siguen llegando a través de redes sociales reportando bueno, este problema, este apagón nacional que se ha generado, ¿no? No sabemos.
paulatinamente, me imagino, Claro. suponemos, ¿no? Que se Sí, va a sí. ir regresando el sistema, pero hasta este momento son distintas las entidades que aún permanecen sin. O sea, en sin conclusión, no se ha recuperado todavía todo el servicio de energía eléctrica nacional. Bueno, pendientes, en la medida que se vayan reportando que se vaya reportando la recuperación del servicio de energía eléctrica en diversas zonas, lugares, estados, ciudades del país, pues lo iremos reseñando. Así es. Bueno, así amanece nuestro país, amigos televidentes. Por momentos nos corresponde ahora iniciar con la revisión de la prensa nacional. Amigos, el día de hoy, bueno, no tenemos las ediciones impresas, nos corresponde revisar de los portales web. Vamos a iniciar con el portal de El Universal, eluniversal.com. Su información principal reseña lo siguiente: el embajador de Alemania en Venezuela vuelve a Caracas. El embajador fue declarado por el gobierno de Maduro como persona non grata el pasado 6 de marzo. Otras informaciones que también resaltan en esta portada de eluniversal.com, Henkel García. Es un economista venezolano, citamos lo siguiente: el dólar ha perdido poder de compra. El economista Henkel García reconoció que la subida rápida de precio ha afectado hasta la moneda estadounidense. En la parte derecha de este portal web, Tulio Ramírez, 2 puntos, la docencia quedó como el segundo frente laboral. El sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Tulio Ramírez, aseveró que cada vez hay menos maestros, no porque tengan oportunidades en el exterior. Bueno, seguimos revisando acá el portal. Un sismo de magnitud 4.4 sacudió el Vigía en el estado de Mérida. Ya esta información la comentábamos el día de ayer en las distintas emisiones, y sectores del municipio de Sucre amanecieron sin luz este lunes. Estas son algunas de las informaciones que pues reseña este portal web este martes 23 de julio. Bueno, presentemos ahora la primera página del diario 2001. Bueno, elocuente y explícita es, sencillamente, a propósito de lo ocurrido ayer. 2001 presenta una página, por decirlo de esta forma, bastante oscura. En este caso, ellos muestran y hacen una reseña, allí la tienen, de lo que ocurrió en todo el país. El sumario señala lo siguiente: a las 4:45 p.m. de ayer se produjo una falla generalizada de energía eléctrica en Venezuela. Jorge Rodríguez afirmó que fue otro ataque electromagnético contra el Guri y anunció la suspensión de clases y jornada laboral para el día de hoy. Bueno, muy pocas clases hay ya a estas alturas. Lo laboral sí es lo más novedoso. La oposición acusó a Miraflores de desidia al cierre de esta edición, 1:30 de la madrugada. La luz volvía en forma paulatina a Caracas y a varias regiones del país. Allí está en demostración gráfica lo que ocurrió en términos generales. Muy oscuro, pues, muy oscura una avenida. El metro bajó la Santa María rapidito, dice la leyenda. Todos a caminar parejo, dice otra leyenda de fotografía. Cesó la venta de combustible. Fuerzas del orden tomaron la calle. Bueno, Carlos, y a propósito de todo este tema, también se está generando, me acaba de informar nuestro equipo de producción, se está generando información. Vamos a meternos en el Twitter del Metro de Caracas. Acaba de publicar un tweet, vamos a leerlo para todos ustedes. Ya lo van a tener allí. Aquí está, hace 3 minutos. Atención, se informa a nuestros usuarios que, motivado a la falla de energía eléctrica, en estos momentos el sistema Metro de Caracas no presta servicio comercial. Continúan las rutas de contingencia con unidades de Metrobús. Bueno, ahí están las rutas especificadas para todos los televidentes que quieran pues chequearla y revisarlas para tomar sus vías alternas o sus planes de contingencia. Entonces, bueno, ya lo saben, a esta hora, 6:32 de la mañana de este martes 23 de julio, el Metro de Caracas no está prestando servicio comercial, motivado a este apagón nacional que se registró la tarde de ayer lunes. Ahora vamos a revisar, vamos a colocar para todos ustedes la información del diario Meridiano, especialista en materia deportiva. Ya lo van a tener allí en sus pantallas. Llegó el remolque, dice el titular principal. José Altuve llegó a 500 impulsadas en los mayores durante el triunfo de los Astros de Houston sobre los Atléticos de Oakland. El camarero quedó a 7 hits de los 1500. En la parte inferior de esta primera plana, Zulia sale a defender el honor venezolano en la Copa Sudamericana. Y en información en materia de fútbol, Real Madrid va a su segundo test en la International Champions Cup. Bueno, momento de hacer una pausa, Kevin, para cumplir con algunos compromisos y retornar con más en esta primera emisión del Noticiero de Televisión. Así es, ustedes quédense con nosotros, que enseguida estamos de vuelta.
Vamos al recorrido de algunos medios de comunicación impresos de la provincia. Vamos a comenzar en el estado de Aragua. Vamos con el periodiquito que, por supuesto, jerarquiza lo que fue el gran apagón de ayer en toda Venezuela. Su titular: nueva falla dejó sin luz al país. El sumario: alrededor de las 4:45 de la tarde se registró un apagón que afectó a la mayoría de los estados de Venezuela y que a su vez ocasionó la caída de las redes y las operadoras telefónicas. Hasta el cierre de esta edición, el ministro de Energía Eléctrica, Freddy Brito, informó que el servicio estaba siendo restituido en forma paulatina en varios estados del país y muestra una gráfica de lo que era la movilización a pie de muchísimas personas a propósito, pues, de lo que ocurrió en toda Venezuela, o en casi toda Venezuela. Bueno, vamos a revisar ahora qué nos trae la portada del diario La Voz del Estado Monagas. Ya lo tienen allí en sus pantallas. El titular principal: el país quedó a oscuras por nuevo mega apagón. La desconexión al servicio de internet llegó al 95%. Más abajo, alias Zacarías sería el autor de la muerte de 7 personas en San Félix, en el estado Bolívar. Este suceso que ha conmocionado a todo el país. En la parte derecha de esta portada gestionan en Yare la instalación de una sala de partos. Más abajo denuncian el alza abusiva del pasaje de Petare a Guatire, y emprendimiento es exitoso cuando tiene apoyo familiar. Bueno, presentemos ahora el periódico del estado Monagas. Nos vamos al oriente del país. Ellos también destacan: era obvio lo del apagón, mega apagón en 20 estados del país. En horas de la tarde se produjo otro apagón general que afectó a 20 estados. La información, que corrió por todas las redes y medios de comunicación más importantes señalan interrupción del servicio eléctrico en los siguientes estados: Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Sucre, Vargas, Nueva Esparta, Zulia, Apure, Barinas, Portuguesa y Distrito Capital. Bueno, y ahora nos corresponde revisar el diario El Impulso del estado Lara. Estamos pues chequeando su portal web, allí lo tienen en sus pantallas. La información principal, por supuesto, tiene que ver con el apagón nacional registrado la tarde de ayer. El titular dice lo siguiente: NetBlocks, solo el 6% del país tiene conectividad. Bueno, esta es una empresa que se encarga de este tipo de información, verificar la conexión que pues se registra en el país. Más abajo, César Aristimuño, tendencia alcista del precio del dólar en el mercado paralelo se mantendrá. Esto es una cita textual de este economista. Más abajo, Socias López: se requiere de varias medidas económicas para detener la subida del dólar. Y finalizamos esta revisión de este portal web con una declaración del diputado Armando Armas: sanciones a responsables de torturas debe incluir a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Bien, presentemos ahora algunas informaciones resaltantes en distintas entidades del país con el segmento En Directo con las Regiones. Gracias, buenos días. Nos encontramos en la ciudad de Lechería, estado de Anzoátegui. Quienes habitan aquí solicitan a Hidrocaribe y a las entidades competentes realizar la limpieza de los diferentes drenajes, debido a que al momento de registrarse las lluvias, las casas y las calles se anegan con aguas servidas y aguas pluviales. Estas se combinan tras el colapso de los sistemas de drenaje y causan focos de contaminación. Ellos señalan también que es importante realizar lo que es la modernización de estos sistemas de aguas servidas y los sistemas de drenaje para evitar que esta situación se siga repitiendo. Son zonas residenciales de clase media que se ven afectadas por el desbordamiento de cloacas. Iniciamos la jornada informativa desde la ciudad de Cumaná, donde autoridades de la Universidad de Oriente, a través de las redes sociales, emitieron un documento donde solicitan al Ministerio Público la imputación de las personas que aún mantienen la toma del rectorado de esta casa de estudios. En el documento, las autoridades sudistas revelan que además del pronunciamiento sobre la grave situación por parte del ministro Roa, están exigiendo la desocupación del edificio del rectorado. Además de la intervención de los cuerpos de seguridad para que cesen de una vez por todas los robos dentro de la Universidad de Oriente en el núcleo de la entidad. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Bueno, vamos a revisar ahora la prensa internacional. Sí. Carlos tiene el diario El Clarín de Argentina, ya lo va a mostrar para todos ustedes y ya se los va a detallar. Sí, señor. Bueno, vamos a resumir algunos titulares de su primera página.
Tema económico tiene el diario El Clarín, en este caso, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Central tomó medidas para mantener el dólar en calma por la mayor demanda de dinero en julio debido al pago de aguinaldos y a las vacaciones de invierno. El Banco Central de la Argentina flexibilizó su estricta meta política monetaria. Bueno, veamos ahora qué nos trae el diario El Austral de Chile. Titular principal: dudas por el agua están complicando a locales. Gran parte de restaurantes y pubs de la ciudad están usando agua embotellada para aplacar las inquietudes de los consumidores. Dueños esperan que el Ministerio de Salud garantice calidad del agua. Más abajo, en la parte inferior de esta portada, hallazgo de coliformes en estanque aumenta la desconfianza entre vecinos de la ciudad. Y en otros titulares, en Osorno sepultarán al periodista Fidel Oyarzo. En la parte inferior debuta un nuevo grupo bomberil en Río Bueno. Y finalizamos la revisión de esta primera plana con este titular: personal de los SAPUS paraliza sus funciones por salubridad. Vamos a México, vamos a presentar a la primera plana del diario La Jornada, Zacatecas. Ellos pues destacan una información muy local: incidencia delictiva aumentó respecto a los niveles de 2018. Los datos corresponden al Sistema Nacional de Seguridad. De enero a junio de este año se registraron 11.575 delitos. Extorsión, delitos sexuales y secuestros son ilícitos que siguen vigentes. Y finalizamos la revisión de la prensa internacional con La Hora o Primera Hora de Puerto Rico. Tienen una gran gráfica con un gran titular. Dice lo siguiente: así o más claro. ¿De qué se trata? El éxito de la Marcha del Pueblo, a la que se unieron nuestras estrellas del arte y el deporte, reafirma el rechazo de los boricuas al gobernador Ricardo Rosselló. Bien, vamos a presentar ahora algunos cables internacionales que van llegando a nuestra mesa de trabajo. Comencemos con este. La empresa británica de entrega de comida a domicilio Deliveroo fue condenada por fraude a la seguridad social en España por no reconocer alrededor de 500 repartidores que trabajan para ellos. El tribunal considera que estos trabajadores no eran autónomos como considera la empresa, sino que estaban sujetos a una relación laboral con Deliveroo, que debería pagar o debió haber pagado 1.2 billones de euros de cotizaciones a la seguridad social. Bueno, Carlos, y a propósito de todo este apagón, muchas personas quieren saber cómo se encuentra a esta hora la calle, si está funcionando el metro de Caracas, si está trabajando el transporte público. En líneas generales, cómo se encuentra la ciudad, ¿no? Para ello vamos a hacer a esta hora, completamente en vivo, un contacto con nuestra compañera Mardoley Prin, quien pues hizo un breve recorrido en su camino de su vivienda y por distintos espacios de la ciudad, y nos va a comentar cómo se encuentra a esta hora la ciudad. Mardoley, muy buenos días. Cuéntanos cómo viste la ciudad, bueno, en tu camino de tu casa. Se levanta temprano siempre. Sí, ella siempre llega acá tempranito y bueno, creo que nos tiene buena información. Mardoley, buenos días. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días. Que en efecto, desde las 5 de la mañana ya se ven personas en la calle. Lo que es la zona de Macaracuay, pocos vehículos y algunas personas ya están llegando incluso a las obras, por lo que pensamos que no se enteraron de la información de que no era laborable. Ya en los lados de Palo Verde, Petare, es muchas las personas que están caminando sentido oeste para tratar de dar con justamente su trabajo. Sí, hay servicio de Metrobús y también de transporte público. No se dan abasto con las personas que ya a esta hora están en la calle. No hay servicio en el metro de Caracas, las puertas están abiertas. Muchas personas pensaban que como ya en horas de la madrugada les llegó la energía a su vivienda, podrían contar con el subterráneo, pero no es así. Debemos decir además que a esta hora, a diferencia de ayer, no se ven muchos efectivos de seguridad, por lo menos la ruta que fue de Palo Verde, Petare, y aquí están los dos caminos. Y sí, es muchas las personas que siguen caminando, sobre todo en grupos, por cuestiones también de seguridad, lo están haciendo muchas de las personas. Bueno, muy bien, entonces, Mardoley, por este reporte. Creo que, Kevin, dado pues el tiempo y la premura, creo que tenemos que irnos al corte y resumir algunos titulares que pues destacan y tendremos en desarrollo en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Comenzaremos obviamente con un recorrido por todo lo que tuvo que ver con este apagón.
los 6:50 de la mañana estamos de vuelta con más del noticiero Primera Emisión. Hace minutos volvimos a sufrir las consecuencias de este apagón y esta situación que se está presentando acá en nuestro país, pero acá estamos. Es momento de iniciar con la revisión de las notas en detalle. Comencemos de inmediato. En horas de la tarde de este lunes se registró un nuevo apagón en al menos 20 estados del país. El servicio de transporte acá en la capital colapsó ante esta situación. Esta imagen se repitió durante toda la tarde-noche de este lunes en la capital en vista del nuevo apagón producido exactamente a las 4:40 de la tarde. El principal medio de transporte de la ciudad, el Metro de Caracas, cerró sus Santa Marías, lo que generó un colapso en las principales vías de la ciudad para el traslado de los caraqueños. Como ven las imágenes, muchos de ellos optaron por irse caminando hacia sus hogares en vista de las largas colas para abordar una camioneta y otros por no tener suficiente efectivo para pagar el pasaje. Algunos caraqueños esperan que este nuevo apagón no se asimile al que se vivió en el mes de marzo en toda la nación. Espero que no sea lo mismo que vivimos hace poquitos tiempos. La primera vez que nos pasó eso, primero yo no estaba acostumbrado. Fue la primera vez que viví algo así y segundo fue muy difícil. Fue muy difícil tanto física como emocionalmente. Llegaron a haber problemas en mi familia por eso. Y espero que de verdad la luz se pueda restablecer lo más pronto posible. Yo estoy cansada, yo vengo de Los Cortijos. Nosotros salimos a las 5. Bueno, sí, ella va hacia arriba, hacia el Colegio de Ingenieros, y yo voy hacia el Valle. ¿Seguirá caminando? Claro, no, ¿qué voy a hacer? Tengo que seguir caminando. ¿Por qué no por camioneta? Yo no tengo ese sencillo. Terrible, prácticamente porque yo vine aquí a esperar a mi esposa que viene del trabajo y ella viene de Bellomonte y se quedó sin luz y venía sin pasaje, porque yo era el que tenía los pasajes. Veníamos al banco también a sacar y se quedó sin luz. Ahora sin plata. Imagínate. Demasiado grave, fue a salir a comprar algo, está todo cerrado y la gente anda a pie, no hay transporte. Mira cómo anda la gente como loca. Al menos 2 horas tuvieron que esperar los caraqueños que optaron por irse en camioneta hacia sus hogares. Pero esta no fue la única queja. Algunos denunciaron que ante esta situación, muchos transportistas empezaron a cobrar más caro el pasaje. Exactamente, muchas veces la gente con el transporte excede los precios, aprovechándose de que como no hay metro y el metro prácticamente es gratuito, porque 50 bolívares es lo que vale un ticket. Y un pasaje te vale, oscila entre los 700 hasta 1000, 2000 bolívares te piden. Para allá abajo cobran, para los valles del Tuy, de 5 a 10.000 bolívares. Nada más de ahí, para yo trasladarme de aquí a Capitolio, a Plaza Venezuela, son como 2.000. El salario no nos alcanza para estas situaciones que estamos pasando. Si le digo la verdad, aparte que no había en la parada, las que lograron salir, salían demasiado full. Y es quedarme 2 o 3 horas. Prefiero caminar 1 hora, pero llego más rápido a mi casa. 1.500 bolívares exacto y la gente aún le da las gracias a Dios a los que quieren cargar. ¿Y usted cómo ha tenido que hacer para movilizarse? En el carro de Fernando, un ratico a pie y un ratico caminando. Varios negocios decidieron bajar sus Santa Marías a tempranas horas por lo ocurrido, mientras que los supermercados, panaderías o charcuterías que se encontraban aún abiertas estaban totalmente aglomeradas. Al igual que Caracas, los otros estados afectados son Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Sucre, Vargas, Yaracuy y Zulia. Como medida de contingencia, el Metro de Caracas habilitó varias rutas en Metrobús para trasladar a los usuarios hacia distintas zonas de Caracas. Manuel da Silva, Televen. Bueno, y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que el apagón que se registró este lunes en horas de la tarde y dejó a gran parte del país sin energía, obedece a un nuevo ataque electromagnético. El titular de la cartera de Comunicación e Información indicó que aún están en proceso de reconexión y que a través del Estado Mayor Eléctrico han activado una serie de mecanismos para atender la contingencia. Destacó que el plan permitirá surtir agua, atender el transporte y brindar vigilancia, así como el abordaje de cualquier coyuntura en los centros de salud. Más tarde, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reveró, declaró haber activado un plan de contingencia y despliegue de los organismos de seguridad del Estado en todo el territorio nacional. Esto para garantizar la protección de los ciudadanos. Reveró además agregó que también asignaron vigilancia al sistema de plantas eléctricas en los centros de salud del país para garantizar la asistencia médica. También aseveró que el ministro de Transporte activó unidades para el retorno de las personas a sus hogares. Amigos, a esta hora realizamos una nueva pausa. Cuando regresemos, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, anunció que su país no participará más en los asuntos relacionados a la crisis de Venezuela. No se aparten, que enseguida estamos de vuelta con más información.
Se necesita con carácter de urgencia vancomicina de 500 miligramos y Equitax de 1 miligramo. Las personas que puedan colaborar, por favor, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0426-310-8401 o al 0212-422-5240. Gracias por su colaboración. Amigos, continuamos con la revisión de las informaciones. El gobierno de Venezuela denunciará ante instancias internacionales la incursión en el país de una aeronave estadounidense. Así lo informó el canciller de la República, Jorge Arreaza. Según la versión gubernamental, el pasado viernes las fuerzas de seguridad venezolanas interceptaron y expulsaron del espacio aéreo a una aeronave de inteligencia estadounidense por supuestamente incumplir los tratados internacionales. Mientras tanto, el Comando Sur norteamericano aseguró que la referida aeronave realizaba una misión reconocida y aprobada en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe. Al mismo tiempo, denunciaron que la misma habría sido interceptada de manera agresiva y poniendo en peligro la vida de la tripulación. Este tipo de incursiones han sido comunes en momentos clave y nosotros las denunciaremos, y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a proteger la integridad territorial de Venezuela ante quien sea que pretenda vulnerar nuestra soberanía. Durante una rueda de prensa, el titular de Asuntos Exteriores venezolano señaló también que se estudia la posibilidad de denunciar ante instancias internacionales el supuesto bloqueo económico. A lo mejor vamos a la Corte Internacional de Justicia a denunciar, como lo hizo Irán, a denunciar, a pedir opinión jurídica, interpretación jurídica sobre las decisiones en materia de terrorismo económico que ha venido tomando los Estados Unidos de América. El canciller anunció que el gobierno de Nicolás Maduro estará entregando la presidencia del Movimiento de Países No Alineados en octubre de este año. Oscar Pineda, Televen. Bueno, y continuando con este tema de la aeronave, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció que la incursión ilegal se produjo con una aeronave espía de Estados Unidos sobre la región de información de vuelo de Maiquetía. En este mismo instante, la misma aeronave o una aeronave similar, la llamada EP-30, se encuentra otra vez incursionando en la FIR Maiquetía, en la región de información de vuelo de Maiquetía, en este mismo instante. ¿Cómo puede ver un venezolano o una venezolana? Ahí vimos algunos representantes de la ultraderecha venezolana justificando el hecho de que un avión espía norteamericano esté incursionando de manera ilegal, de manera irregular y de manera peligrosa en una zona que es de exclusiva información para Venezuela. Durante una rueda de prensa, el ministro también informó sobre un aeroplano que sobrevoló el espacio aéreo venezolano el pasado viernes. Aseguró que las violaciones del territorio nacional por parte de aeronaves norteamericanas han incrementado en un 167%. En los últimos 3 meses, miren, ha habido un total de 78 violaciones por parte de aeronaves norteamericanas al espacio aéreo o a las regiones de información de vuelo venezolanos. Y después de la payasada de Guaidó, que fue aquí en el mes de enero de este año 2019, se han incrementado, fíjense en el mes de febrero, cuando fue el momento de mayor agresividad, que nos pensaban invadir por Colombia, que pensaban sembrar paramilitares desde nuestra frontera occidental, pues se incrementa en 167% las incursiones y las agresiones y las violaciones a la seguridad aérea por parte de aeronaves norteamericanas. Rodríguez aseguró que estos hechos son una flagrante violación a la soberanía nacional y los tratados internacionales. Señaló que estos aviones se encargan de vigilar las condiciones y estructuras del Estado venezolano. Bien, y el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, anunció que su país no participará más en los asuntos relacionados a la crisis que vive Venezuela. Según una agencia oficial de noticias rusa, Ryakov aseguró que serán retirados los militares rusos que se encuentran en nuestro país. Además, precisó que la tarea que habría sido planteada tiempo atrás en la nación ya culminó. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro ministerial de la Oficina de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping durante una visita oficial que realizará a China entre el 29 y 31 de julio.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo indicó que este encuentro pretende principalmente facilitar el acceso de nuevos bienes y servicios colombianos al mercado chino y promover una mayor presencia de inversionistas chinos en Colombia. Se pudo conocer que en el encuentro del 31 de julio con el presidente chino, Duque buscará abordar la crisis económica y migratoria de Venezuela, en la que China, junto con Rusia, es uno de los que apoya la gestión del presidente Nicolás Maduro, al que Colombia y Estados Unidos se oponen. Amigos, y en otras notas, la Audiencia Nacional Española investiga la muerte de Juan Carlos Márquez, directivo de PDVSA, quien colaboraba con la justicia en el caso de blanqueo de capitales del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. Su cuerpo fue encontrado con signos de suicidio. A Márquez, ex directivo de PDVSA, se le investigaba dentro de la causa por la que el pasado mayo se detuvo al hijo de Raúl Morodo y otras 3 personas que pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con medidas cautelares. En el caso se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Morodo Hijo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre los años 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela. Según la Fiscalía Española, el dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados. Bueno, y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que representantes del gobierno nacional continuarán participando en las mesas de diálogo con la oposición y afirmó que las únicas elecciones del 2020 serán las parlamentarias. Según la presidenta de la comisión, el asesinato de 7 personas en plena vía pública demuestra la ausencia del Estado, la proliferación de las mafias. Y hemos ido donde tengamos que ir, ahora en Barbados, mientras la oposición dice que no va a ir y de repente tú los ves allá en Barbados. Son sus contradicciones. Mientras algunos quieren ir a Barbados porque creen en el diálogo y no están invitados, otros quieren ir a Barbados y le engañan a su gente diciéndoles no, de ahí de Barbados va a salir, ¿cómo se llama?, el cese de la usurpación, va a salir de allí gobierno de transición y van a salir elecciones libres. Lo que sí está claro son las elecciones libres en el año 2020 de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente aseveró además que la Fuerza Armada Nacional resguarda el espacio aéreo del país ante cualquier situación irregular ocasionada por los Estados Unidos. Llevaron aquí a Venezuela un avión que venía siendo detectado, entraron en zona de operación bajo control nuestro, aeronáutico, y luego, como debe ser, fue notificado de lo que estaba ocurriendo. La acción militar bolivariana hizo lo que le corresponde y demuestra una sola cosa: está resguardado nuestro cielo patrio. Cualquier amenaza tendrá la respuesta inmediata. En este caso, afortunadamente, fue entendido. Y luego, la excusa, y además secundada por operadores de la derecha, justificando que quien había puesto en peligro había sido Venezuela a una aeronave norteamericana. No, nosotros solo cumplimos con los protocolos. Cabello destacó que la oposición se robaría los recursos que destinaría el gobierno de Estados Unidos hacia el país. También señaló que el movimiento de los países no alineados rechazan cualquier acción contra el país. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente declaró que la reunión del Grupo de Lima será un fracaso. Bien, seguimos. Para la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, el Estado tiene responsabilidad en la masacre de San Félix, en el Estado Bolívar. La presidenta de la comisión, Delsa Solórzano, considera el desarme como una política fracasada. Según la presidenta de la comisión, el asesinato de 7 personas en plena vía pública demuestra la ausencia del Estado, la proliferación de las mafias y el incremento de armas ilegales. Según cifras que dejó la Comisión de Política Interior antes de que nosotros llegáramos a la Asamblea, el presidente anterior de la Comisión de Política Interior, que votó por sí mismo luego para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, circulaban 12 millones de armas de fuego ilegales en Venezuela. Cuando nosotros vemos el enorme poder de fuego que está en manos de los irregulares en Venezuela, esto de nuevo evidencia la ausencia de Estado en el país. Y todo esto que ocurre en estas circunstancias es de nuevo responsabilidad del Estado, porque es sobre estos hechos terribles que marcan una vez más
a Venezuela como el país más violento del planeta, ojo, con 84.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, y donde además se habla ya de cifras negras que superan los 100 homicidios por 100.000 habitantes, es evidente que los venezolanos no están seguros. Y con el tema en particular del Estado Bolívar, son enormes la cantidad de denuncias que hay y que giran en torno a las mafias que hay en el Estado Bolívar. Por otra parte, la comisión recibió la denuncia sobre vejaciones contra familiares de detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde, en especial a los vinculados con el caso Gedeón II. Las mujeres fueron desnudadas. Incluso una bebé de 10 meses de edad se le fue quitado su pañal para revisarla, así como a niñas de 16 años. Nosotros estamos profundamente alarmados por esta denuncia, que además habla de que incluso fueron tocadas en sus partes íntimas varias de las mujeres que iban a la visita en el centro de reclusión privados de libertad, el centro de reclusión militar de Ramo Verde. La presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, confirmó el levantamiento de la huelga de hambre de manera progresiva por parte del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Aspira a que sus exigencias sean cumplidas en el corto plazo. Mardoley Prin, Televen. Y después de 6 meses de instalación, la Junta Interventora del Hospital Clínico Universitario no ha determinado cuánto sería la inversión que debe realizar el Estado para la recuperación de la infraestructura del centro asistencial. Según el director del hospital, Earle Ciso, en la actualidad cuentan con insumos y equipos óptimos para el público. ¿La estructura del hospital cómo está hoy en día? No, la estructura está, hay que hacer una inversión para justamente recuperar la estructura del hospital. ¿Qué dicen los estudiantes que están Ese es parte justamente de la Junta Interventora. Ver desde el punto estructural en qué vamos a abocarnos en conjunto. En 6 meses no se han dado cuenta cómo pueden... Entonces, ¿de cuánto se estaría hablando para la infraestructura del hospital? Eso es lo que se están haciendo los cálculos de infraestructura, los cálculos de insumos, los cálculos absolutamente de todo. Mira, la cantidad que tú ves. Este hospital no se ha dejado de atender esto. Si hay equipo y si hay insumos, te lo puedo mostrar. Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que utilizan las instalaciones del clínico como parte de su formación difieren de las declaraciones del director. Han dicho que sus prácticas en ocasiones son imposibles de realizar por falta de insumos, equipos y por el mal estado del centro de salud. Eso es completamente mentira, tal y como lo pueden escuchar acá, de los mismos pacientes, de los mismos doctores. Los insumos no hay, incluso las donaciones que vienen para acá, pues muchas veces ni siquiera las aceptan. Entonces las condiciones no han mejorado en lo absoluto, así que el trabajo básicamente ha sido nulo. Ustedes mismos pueden entrar, pueden ver en la situación en la que está la emergencia, los servicios, las salas de todos los servicios están cerradas, servicios que antes acogían a más de 30 pacientes, 40 pacientes, ahorita tienen 1 o 2 o sencillamente no tienen pacientes. A la denuncia también se le sumó el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien además dejó claro que no fue aprobado el documento, donde, entre otras cosas, restaban tiempo de prácticas a los estudiantes de la UCB dentro del clínico. El decreto como está hecho no iba a mejorar el hospital. El hospital tiene un problema serio que necesita la ayuda de todos nosotros. Si no nos unimos, el hospital no va a progresar. Los estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela aseguran que continuarán atentos debido a que consideran que el gobierno de Nicolás Maduro pretende acabar con la autonomía de la máxima casa de estudio del país. Harley Monseguilemán, Televen. Bueno, y continuando con temas relacionados a la salud, el personal de la Unidad Oncológica Luis Racetti de Caracas denuncia la falta de insumos, medicamentos y reactivos de laboratorio. Informaron que las operaciones de más de 60 pacientes críticos han sido postergadas por esta situación. Para esas intervenciones se necesita un aparato que ya se ha ido reparado 3 veces con el propio dinero de los pacientes, porque el ministerio no da respuesta, la dirección no da respuesta y la crema del centro somos los pacientes. O sea, aquí nadie resuelve absolutamente nada. Sin diagnóstico no hay sistema de salud, sin bacteriología, sin los marcadores tumorales de hace muchísimo tiempo. Y hoy en día, ahora de hurtos dentro de nuestro servicio. Denunciaron también que desde hace 2 años no llega agua a las instalaciones, manteniendo los baños y áreas de trabajo en condiciones insalubres. Deben acudir a casas vecinas u optar por usar indebidamente las adyacencias del hospital. Los baños están clausurados con alambres de gancho de ropa. Disculpen, los baños están clausurados. Aquí un paciente
no tiene dónde ir al baño, todos los baños están clausurados, son fuente de contaminación. Aquí se acaban de llevar ahorita el equipo de hematología, llegó el reactivo de hematología, pero no se hizo uso del equipo porque tanto tiempo, por las fallas eléctricas, no tenemos agua en el servicio, son carencias. El sistema de aire acondicionado, permanentemente tenemos ya 2 años cumplidos que no tenemos un sistema de aire acondicionado. ¿Qué nos dicen? Que fue pasado al sistema de no sé qué, del Fundín, del nunca jamás. Estas patologías pertenecen a la unidad de urología y laboratorio clínico, con otras patologías oncológicas. Existen por lo menos más de 200 pacientes con las mismas necesidades. Luciana Peñafont, Televen. Bien, vamos a revisar ahora información en materia de sucesos. De una neumonía bilateral con complicación hepática murió la mujer de 40 años privada de libertad en los calabozos de Poliatillo. Sus familiares habían denunciado que el deceso se produjo luego de presuntas torturas. Autoridades policiales aseguraron que se le prestó la atención médica debida y se le respetaron sus derechos. Según el acta de defunción, la afección pulmonar fue la causa de la muerte de Angelina Villalba, quien se encontraba en los calabozos de la sede principal de Poliatillo desde hace 10 meses por su vinculación al robo de una quinta en el sector Los Amanes, en la que laboraba como personal de servicio. A pesar que los exámenes post-mortem arrojaron que falleció por razones naturales, familiares presumían que había sido inducido por supuestos maltratos. Nosotros cada vez que se iban ahí a los calabozos, nosotros nunca nos dejaban pasar por ahí porque siempre estaba morada, siempre lo que hacían era golpearla, le preguntabas algo y entonces ella lo que hacía era agachar la cabeza y llorar, se sentía amenazada pues. Las autoridades de la Policía Municipal de El Hatillo negaron esta versión e indicaron que el cuadro médico de la reclusa era delicado, pues sufría de hipertensión y había presentado varias recaídas. Además, tenía una herida que, según dijeron, estaba siendo tratada debidamente con antibióticos. Ya había sido previamente trasladada en 4 o 5 oportunidades en días anteriores al ambulatorio Luis Reguetti. Ese día se sentía mal, pues se trasladó nuevamente al ambulatorio. Gorriño además negó que se le vulneraran los derechos a la fallecida y destacó que por su cuadro de salud se tomaron en cuenta consideraciones. En los últimos días se produjo varias fuera de los horarios normales y tradicionales que tienen los detenidos para visitas de familiares, tanto de la hija como de la hermana de ella, que lograron hablar con ella en diferentes horarios, pues. Evidentemente pues estaba enferma, estaba delicada, pero jamás se le negó ni visita. La versión policial fue respaldada por el alcalde del municipio de El Hatillo, Elías Ayet, quien además lamentó la situación del retardo procesal y el tiempo que la fallecida tenía en los calabozos de la policía municipal, aun cuando ya estaba sentenciada. A pesar que los familiares dijeron que denunciarán ante el Ministerio Público, las autoridades de Poliatillo aseguraron no tener ningún inconveniente, pues recientemente recibieron una inspección sin que se registrara ninguna novedad. Además, también tienen las pruebas que se le brindó la debida atención médica en los momentos que la requirió. Jonathan Cárdenas, Televen. Y una mujer fue estrangulada presuntamente por su pareja en Ocumare de la Costa, en el estado de Aragua. Su cuerpo fue enterrado en las playas de Bahía de Cata. La víctima fue identificada como Milagro Nagua, de 46 años, quien llevaba 25 días desaparecida. Su hija, al desconocer su paradero, colocó la denuncia ante los cuerpos de seguridad y acusó directamente a su pareja, Juan Carlos Rondón, de 36 años, como el presunto responsable de la desaparición de su progenitora. Al ser detenido como principal sospechoso, se confesó como homicida y guió a los funcionarios del 6CPC al lugar exacto de la playa donde había enterrado el cadáver. Al cabo de varias horas de búsqueda, los efectivos finalmente llegaron al punto del hallazgo a poca distancia del mar y aproximadamente a 1 metro de profundidad, donde la víctima permaneció durante 25 días en una concurrida playa de Bahía de Cata, en el estado de Aragua. De manera extraoficial se conoció que tras una fuerte discusión el victimario habría golpeado y estrangulado a Milagros. Posteriormente, a altas horas de la noche, llevó su cuerpo a la orilla del mar y lo enterró en la arena. El presunto homicida se encuentra detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.
Bueno, y hoy en Siempre Saludable les contamos los beneficios de comer chocolate. El chocolate ha recorrido el mundo no solo por su sabor, y es que comerlo trae varios beneficios para el organismo y también para el cerebro. Una de sus ventajas es que ayuda al desarrollo de los huesos, así como a generar células nuevas, a reducir la presión sanguínea y a transportar el oxígeno. También es bueno para la piel, aporta valiosos nutrientes, protege el corazón, disminuye el estrés y mejora el rendimiento de tu memoria. Por lo tanto, no dejen de deleitarse con este delicioso placer culinario. Amigos, a esta hora, 7:20 de la mañana, hacemos un nuevo corte para publicidad. Cuando regresemos, puertorriqueños volvieron a marchar este lunes para presionar la expulsión del gobernador Ricardo Rosselló. No se aparten, que enseguida estamos de vuelta. Amigos, iniciamos el recorrido internacional en Puerto Rico, donde ciudadanos volvieron a marchar este lunes para presionar la expulsión del gobernador Ricardo Rosselló. Los puertorriqueños se concentraron en las autopistas más concurridas de San Juan, la capital de esta nación, luego que Rosselló anunció que no renunciaría ni buscaría la reelección. Los manifestantes señalaron que los motivos de su asistencia era una conversación que el gobernador mantuvo con algunos de sus aliados plagada de obscenidades, y además señalaron los cargos federales por corrupción presentados contra su gobierno. Nos trasladamos ahora a Estados Unidos, donde la defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán presentó el recurso de apelación de la sentencia de cadena perpetua ordenada por el juez Brian Cogan. Este lunes se dio a conocer que el abogado Mark Fernich entregó la notificación de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el segundo circuito el pasado jueves, un día después que el capo de 62 años fuera condenado en una sala federal de Brooklyn. Bueno, y finalizamos también en Estados Unidos, donde 8 personas resultaron heridas luego que un rayo cayera después del mediodía en una playa al noreste de Florida. El departamento de la policía informó que un hombre de 40 años fue directamente impactado por el fenómeno, lo que le ocasionó un paro cardíaco, dejándolo en estado de gravedad. El resto de los lesionados no quisieron ir al hospital. Y en los deportes tenemos que Ronald Acuña Jr. se convirtió en el venezolano más joven en llegar a 50 jonrones en las Grandes Ligas. Luego de conectar un batazo de vuelta completa durante el juego del domingo en la noche entre los Bravos de Atlanta y los Nacionales de Washington, el criollo entró en una sexta lista de jugadores que llega más rápido a los 50 cuadrangulares. Este elitesco grupo al que entró Acuña lo integran también Mel Odd, Tony Conigliaro y Andruw Jones. Acuña Jr., quien ganó el premio al novato del año de la Liga Nacional en el año 2018, es el primer venezolano en alcanzar 50 jonrones entre sus 2 primeros años en la Gran Carpa. Amigos, a esta hora, 7:27 de la mañana, nos corresponde hacer un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará con Francisco Febres Cordero. Él es rector de la Universidad Monte Ávila. Ya venimos. Bueno, estamos en compañía de Francisco Febres Cordero. Él es el rector de la Universidad Monte Ávila, una universidad privada. Y Francisco, bueno, gracias por estar con nosotros, compartir y entrar en un tema que por lo general no es el que se aborda. Siempre hacemos un seguimiento y un diagnóstico de lo que es la universidad autónoma, la universidad pública autónoma, con graves y severos problemas. Pero a esto no escapa la universidad privada tampoco, ¿no? Y allí también hay reflejos de deserción de escolar, de deserción académica, de profesores, en fin. Hablamos un poquito de la realidad de la Universidad Monte Ávila y luego podemos pasar a otros temas, por supuesto. Bueno, de la realidad de la Universidad Monte Ávila, te puedo decir, bueno, somos una institución joven, una universidad que tiene 20 años de fundada. Este año estamos celebrando esos 20 años de haber comenzado las clases en la universidad y que, bueno, ha tenido un desarrollo interesante porque
nació en 1998. Es decir, se ha desarrollado durante estos 20 años. Le ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir dinámica, toda la ¿no? situación país y la dinámica de la situación universitaria y la situación educativa del país. Como institución joven somos una institución, vamos a decir que esperanzada, porque trabajamos con jóvenes, aunque no una burbuja, porque la universidad participa de la crisis institucional, política, económica que estamos viviendo, indiscutiblemente. Ofrecemos, como lo sabes, 4 carreras que creemos además fundamentales para el desarrollo del país y 7 especializaciones de posgrado, junto con las actividades propias de extensión y de investigación que se supone que como institución universitaria tenga que desarrollar. ¿Cuántos alumnos tiene hoy día la Universidad Monte Ávila, Francisco? En este momento, culminando el año, pudiéramos estar hablando en números de redondos de unos 1.100 estudiantes. ¿Mucha deserción? Sí ha habido deserción. En los últimos 4 o 5 años, hasta hace 4 o 5 años, la Universidad Monte Ávila tenía una curva de crecimiento en la matrícula de pregrado y en la matrícula de posgrado. En los últimos 4 años ha habido la curva ha empezado descenso, ¿no? a Creo que eso está descender. afectando a todas las universidades nacionales. Sí, y las variables de esa... ¿Cuáles son las razones, por ejemplo, y discúlpame, para la deserción en la Universidad Monte Ávila? ¿La misma de otras universidades? Sí, te puedo identificar por lo menos 3. La primera, la inmigración. Sí. Los muchachos, tanto los que están saliendo del bachillerato como los que están a mitad de carrera, deciden irse del país porque por varias razones. Entre esas, por la falta de motivación del país. Otra razón es la razón económica, que no pueden hacerle frente a los gastos y al costo de lo que es una educación universitaria. Y otro que es particularmente preocupante, que es la falta de prosecución por la mala base que están trayendo del bachillerato. Los es decir, no muchachos, que resisten. Es un tema que por lo general, y qué bien que lo nombras, que se menciona a veces de manera episódica, ¿no? Sí, el problema de cómo vienen los muchachos, pero es que se está haciendo muy grave y se está profundizando esa brecha entre la inconsistencia en la formación con la que vienen de bachillerato y abordan ya una carrera universitaria y caramba, no importa cuál sea la universidad, sobre todo las autónomas y las privadas con calificación, sino que simplemente no pueden porque no tienen formación sólida. Sí, y es que fíjate, a la hora de hacer un análisis de lo que es la educación universitaria, no se puede verlo sin su relación con la educación del bachillerato, incluso con la educación inicial. El sistema educativo es un sistema, y es un sistema que debe estar en diálogo. Y las universidades hemos tenido que suplir deficiencias a través de las reformas de nuestra malla curricular. En los primeros años, en los primeros semestres, nosotros hemos tenido que salir al encuentro del muchacho para darles las herramientas que no tienen para enfrentar unos estudios universitarios. Unos los logran, hay otros que no, porque la base con la que están viniendo es mala. Muchachos que no ven clases de matemáticas, muchachos que no tienen las competencias lectoras y que al enfrentarse al mundo universitario y al mundo laboral que las pasantías académicas les dan, no pueden seguir sus estudios. No, sí, es una situación realmente delicada. Ahora otra cosa, Francisco, ustedes como universidad privada, ¿tienen algún tipo de contradicción con la orientación que pretende el sesgo ideológico de quienes están en el poder marcar sobre la universidad? O sea que los que nos movemos en la universidad defendemos siempre uno de los principios de la universidad, que es la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Esos son 2 principios que todo universitario defiende, autonomía y libertad de cátedra. Y desde la libertad de cátedra y la autonomía se le da una orientación al contenido curricular que se da. La Universidad Monte Ávila tiene una filosofía propia también, parte de su ideario. Y como institución
manifestamos nuestro ideario, siempre dentro de un marco de apertura del conocimiento y del diálogo que distingue la universidad. Ahora, eso lo ha respetado, digamos, la orientación oficial en el caso de la Universidad de Monte Ávila. Porque la universidad autónoma está en franca fricción constante, permanente con la orientación o filosofía que quiere marcar la estructura, digamos, del poder, por decirlo de manera muy genérica. Y en el caso de la Monte Ávila... Mira, te diría mentiras si te digo que yo como rector o como institución hemos recibido una indicación de dar una ideología determinada. Nosotros como universidad hemos mantenido nuestro ideario, hemos mantenido nuestra filosofía educativa y los contenidos programáticos siguen esa orientación. Contenidos programáticos que, te repito, son enriquecidos por la experiencia misma del profesorado, por la experiencia misma de los estudiantes y, te repito, por la circunstancia país que nos hacen hablar de democracia. Bueno, vamos a una pausa, Francisco. Estamos con Francisco Febres Cordero, el rector de la Universidad Monte Ávila. Seguimos compartiendo con Francisco Febres Cordero, el rector de la Universidad Monte Ávila. Hablábamos un poco, Francisco, antes, bueno, varios temas abordamos, pero de la deserción, digamos, escolar, por llamarlo de alguna manera, la deserción estudiantil, para precisarlo mejor. Ahora, en el caso de los profesores, ¿hay deserción académica, hay deserción de profesores en la Monte Ávila? Sí la hemos tenido, profesores que se han ido del país buscando desde sus titulaciones de maestrías, de doctorado, buscando mejores oportunidades de desarrollo universitario en otros países. Los que no se han podido ir, bueno, son de pluriempleo. Como la mayoría. Como la mayoría. Pero déjame decirte algo. El profesor universitario ha entendido que su participación a la democracia y a la institucionalidad es aportando como profesor en las universidades, dándole clases a los alumnos con sentido de gran nivel, no un sentido chapucero de que, bueno, estamos aquí, no. Y creo que eso es hacerle justicia al profesorado universitario que se ha quedado para mantener las universidades autónomas y las universidades privadas, como un sentido de aporte democrático e institucional al país. En la Monte Ávila, bueno, es de presumir que la formación de un alumno al final de su carrera tiene que ser sólida y le va a permitir realizar posteriormente estudios agregados, no solamente en Venezuela, sino también en el exterior. Salen bien preparados también para ir fuera. Sí, hemos, con orgullo, tengo que decirlo, nosotros... los reportes que recibimos tanto de los profesionales que se quedan aquí en Venezuela como los que se van para afuera son profesionales que están asumiendo ese trabajo. Y fíjate que nosotros ahorita en este año académico hemos hecho un esfuerzo de visitar universidades en el exterior, Colombia, Uruguay, España, Italia, para buscar alianzas con universidades extranjeras que nos permitan ofertar una experiencia de globalización en las carreras universitarias que ofrecemos. Sí, que son comunes. Claro, y para que los estudiantes tengan la oportunidad de tener una experiencia internacional que les permita después llevarlas a sus áreas de trabajo, ya sea aquí al país o afuera. Sí, no, lógicamente, como universidad venezolana, nosotros querríamos que todos los profesionales fueran y se quedaran aquí en Venezuela, a nivel Caracas y a nivel interior país, para dar un aporte al país, pero bueno, ya escapa de nuestras manos. Es cierto. Ahora fíjate, en un contexto de una gravísima crisis económica y social, ¿cómo transita la Universidad Monte Ávila, bueno, para poder mantener su dinámica y poder mantener pues su responsabilidad, que es una responsabilidad social que ha asumido? Sí, mira, hemos tenido que buscar fuentes de ayuda para sacar la institución.
porque lógicamente con la matrícula no se sostiene Sí, una no es universidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Te puedo decir por 3 vías. Primero, con nuestros egresados. Hemos hecho campañas y nuestros egresados han entendido que su aporte es inestimable. No solamente un aporte económico, sino también un aporte como profesorado a la universidad. También tenemos relación con la empresa privada que entienden también dentro de su responsabilidad social ayudar a la universidad a través de programas de becas y también a través de actividades de extensión que le permitan tener recursos a la Universidad Monte Ávila más allá de los recursos ordinarios del presupuesto. Un poco para recapitular y recordarlo para nuestros televidentes, Francisco, ¿cuáles son las carreras de pregrado que ofrece y lo que es la especialización o posgrado de la Universidad Monte Ávila? Tenemos 4 carreras de pregrado actualmente aprobadas, que son Derecho, Administración de Empresas, Comunicación Social y Educación, con 5 menciones. Y 7 especializaciones de posgrado, en las cuales destacan gerencia de proyectos, derecho procesal constitucional, comunicación digital, comunicación organizacional, una especialización que es única en el país, que es la de atención psicopedagógica del autismo, que tiene mucha importancia, y 2 en educación, en proyectos educativos comunitarios y evaluación educativa. Ahora, en este caso, la intención es mantener todo el programa y posteriormente, si las cosas cambian, me imagino que seguir creciendo, ¿no? Expandiéndose. Bueno, fíjate... hacia el resto del país, tal vez. El proyecto inicial de la Universidad Monte Ávila y que todavía se mantiene es muy ambicioso. Con las facultades de ingeniería, con las facultades de ciencias de la salud, facultades de humanidades, desarrollar las mismas facultades que tenemos. Pero bueno, es una realidad que por políticas públicas el gobierno no aprueba por más de 12 años ninguna carrera de pregrado a las universidades privadas y ninguna ¿Y eso carrera... por qué? Mira, no lo entiendo. No lo entiendo porque la universidad privada tiene que ser vista como un complemento de la universidad autónoma. Y la oferta académica tiene que ser ampliada. De hecho, fíjate, las universidades nacionales, yo ahorita que vengo de un viaje que hice para las relaciones de estas universidades, bueno, es una lástima ver que nosotros estamos en una asincronía con respecto al desarrollo universitario de nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos un gran reto, que es el reto de la universidad virtual, por ejemplo, pero tenemos un gran problema de conectividad. Sí, bueno. Tenemos el reto de las nuevas carreras de ingeniería, de desarrollarlas según las necesidades de la ingeniería contemporánea, cómo desarrollar una facultad de humanidades de acuerdo al pensamiento crítico que se está manejando hoy en día. Es un reto, no solamente de la Universidad Monte Ávila, sino de toda la universidad venezolana. Así es. Francisco, gracias por toda la información vinculada a la Universidad Monte Ávila. Muy amable por haber estado con nosotros. Bueno, ya veremos, ojalá todo pueda salir bien en el marco de dificultades y contratiempos que tiene el país. Bueno, amigos, hacemos una pausa al retorno del segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Venezuela. Soy Cinzia Franchisquielo y les doy la bienvenida a nuestra sección de arte y espectáculos Lo Actual. Estamos listos para revisar qué ha sido noticia en el mundo del entretenimiento y quiero recordarles todas nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y @CinziaFD son todas mis redes sociales. Nosotros comenzamos las noticias contándoles que ya fue presentado el tráiler de Top Gun Maverick. El actor Tom Cruise hizo una aparición sorpresa en la Comic Con que se lleva a cabo en San Diego, California, para presentar Maverick.
Cruise se refirió a la película como una carta de amor a la aviación, donde se tendrán grandes y rápidas máquinas. Recordemos que parte del reparto está conformado por Miles Teller, quien interpreta al hijo de Goose, quien fuera el protegido de Maverick, así como Glenn Powell, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Val Kilmer, y está dirigida por Joseph Kosinski, con un estreno que se espera para el 2020. Seguimos con más, y es que también fue lanzado el tráiler de la película Cats. Este film, basado en el musical escrito por el director Andrew Lloyd Webber, se presentó con Jennifer Hudson y Taylor Swift como protagonistas. Se trata del primer adelanto del largometraje que retoma la historia original de los gatos llamados Jellicles, que deben decidir en una noche cuál de todos merece subir a una capa para así retornar a una nueva vida. Liberado por Universal Pictures, el tráiler de 2 minutos presenta a cada uno de los personajes mientras se lee Una noche, una oportunidad, y se escucha el tema Memory cantado en el musical. Y ahora les contamos que Disney ya se encuentra alistando el live action del recordado clásico de Pocahontas. El remake de la película será esta vez con una actriz nativa americana. La trama, que narra de forma ficcional la historia de esta princesa, es modificada en un cuento de amor que durante su estreno en 1995 fue elogiada, aunque también criticada por el matiz racial. Disney buscará evitar los errores que cometió en la cinta anterior y apegarse un poco más a la historia original. De hecho, lo mismo hicieron con Mulan, aunque el gobierno chino no estuvo muy feliz con la decisión. Y en otras noticias tenemos que los fans de Dragon Ball rompieron un récord Guinness. La empresa de animación organizó en la Comic Con de San Diego un evento para reunir al mayor número de personas posibles haciendo el Kamehameha simultáneamente. Para ello, hicieron un anuncio en su cuenta oficial de Twitter llamando a todos los seguidores del anime a juntarse a las 3 de la tarde y reunirse todos. El momento fue registrado por varios asistentes, incluidos la cuenta oficial de Toei Animation, donde se pudo ver a cientos de personas reunidas, muchos de ellos vestidos con el cosplay de su personaje favorito del anime. Eso es una hazaña que quedará para la posteridad y para el próximo libro de los récords Guinness. Vamos a avanzar con noticias musicales, y es que Paul McCartney tiene un equipo de lujo para su primera obra de teatro. El ex Beatle, ganador de 18 premios Grammy, está por terminar las canciones para la adaptación teatral de la película de 1946 It's a Wonderful Life, con el objetivo de lanzarla a fines de 2020, dijeron según los representantes del músico. McCartney está escribiendo la música y trabajando en las letras con el británico Lee Hall, el guionista de Billy Elliot y de la película biográfica de Elton John, Rocketman. El productor de cine y teatro británico Bill Kenwright, quien obtuvo los derechos, producirá este espectáculo. La obra está dirigida por Frank Capra y protagonizada por Jimmy Stewart. Y así, amigos de Lo Actual, finalizamos las informaciones del entretenimiento a la mañana de hoy. Recuerden que los esperamos en la emisión meridiana y estelar acá en el Noticiero Televen. Bueno, nosotros concluimos nuestra primera emisión. Hay que estar pendientes, ¿no?, con el tema este de los apagones, a ver si hay alguna información oficial adicionalmente, y estar también pendientes de que ojalá no ocurran nuevos episodios y nuevos eventos en ese sentido. De todas formas, nosotros estaremos pendientes a lo largo de la programación. Mañana no tenemos primera emisión, sino nos reencontramos el día jueves. Sí, reiterar que, bueno, que según la información que emitió el ministro... ¿Tienes algo adicional? No, lo que comentábamos al inicio, ¿no?, que no es día laborable el día de hoy, según lo expresaba ayer el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y reiterar que ninguna línea del metro de Caracas, ni el metro Los Teques, ni el metro de los Valles del Tuy
está funcionando. Sí, el ferrocarril, sí. Exactamente. Entonces, bueno, para que tomen las previsiones las personas que tengan que salir, ¿no? Así es, bueno, y recordar también que algunos compañeros de nuestra planta han pues indicado que al momento de intentar dirigirse a sus sitios de trabajo existen distintos oficiales desplegados a través de toda la ciudad diciéndoles que el día es no laborable y pues los regresan, como quien diría, para sus hogares, precisamente para que cumplan con esta normativa de no trabajar el día de hoy. Bueno, lo que pasa también es que la información se conoció muy tardíamente, entonces exacto. La gente salió muy temprano como es costumbre de su casa y bueno, me encontraba No sabían. Sí, se encontraron con información ya en la calle. Sí, así es. Entonces, bueno, nosotros de esta manera nos despedimos. Nos vemos el jueves. Que tengan El jueves. Feliz día.